Vamos hoy día a hablar acerca del nuevo pacto. Usted dirá, pero ya hemos hablado muchísimo sobre eso. Sí, pero en esta ocasión vamos a firmar el nuevo pacto. Le puede parecer un poco extraño lo que estoy diciendo, pero créame, no es extraño. Tiene bastante lógica y sentido. Un pacto, ustedes saben que un pacto es un contrato, es un trato. O sea, no se haga lío con eso. Un pacto es un trato. Pactamos usted y yo alguna cosa, quiere decir que yo voy a hacer algo y usted va a hacer otra cosa. Que vamos a intercambiar en cierto modo ciertos beneficios o ciertas cosas o lo que sea. Eso es un pacto. Un pacto, siendo un contrato, contiene algunos elementos que son esenciales. Por ejemplo, en un pacto tienen que constar, primero se tiene que hacer un documento, tiene que haber un testimonio del pacto que se hace. Yo sé que hay pactos verbales, es verdad, pero generalmente un pacto serio, importante, se lo tiene que establecer en base a un documento, a un testimonio, en base a algo que quede como testimonio de que hicimos ese pacto, de que hicimos ese trato. Además de constar las partes que contraen el convenio, el contrato, tiene que constar las cláusulas a las que nos comprometemos. En tercer lugar, tiene que haber lugar y fecha de cuándo se realiza ese contrato. Lugar y fecha. Entonces, en base a esto, queremos hoy día analizar un poquito el pacto. Vamos a ver yo no soy abogado, no soy experto en esto, pero por el sentido común y por la experiencia que vengo en el campo, en lo práctico, he redactado un contrato, un pacto entre Dios y usted, para que usted esté consciente de cuál es el nuevo pacto, para que usted, considerándolo eso, pues lo firme, o sea, pacte con Dios. Porque muchas veces en la iglesia hablamos del nuevo pacto, pero nunca hemos pactado. Decimos que estamos bajo el nuevo pacto, pero la verdad es que al menos yo hasta cuando no entendí esto, yo nunca había hecho un pacto, o sea, decir, Señor, yo pacto contigo, esto hago yo, entiendo que tú vas a hacer esa otra cosa acá, así que hago este pacto contigo. Algún momento recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, que es lo que hemos hecho, nos hicieron hacer la oración del pecador, pero nunca entendimos el nuevo pacto, y menos hacerlo. Entonces, como repito, algún abogado podría revisar esto y quizá hacerlo, corregirlo y proponerlo mejor. Pero para nuestro objetivo, para lo que quiero, en mi esfuerzo de querer hacerme entender, en mi esfuerzo de llevarles a una verdadera e íntima relación con Dios, una relación real con Dios, pues hago mis esfuerzos y humildemente expongo hoy día lo que considero que es el nuevo pacto. Como ustedes saben, el antiguo pacto es tipo, figura y sombra del nuevo pacto. Si algo queremos entender del nuevo pacto, tenemos que ir al antiguo pacto, ver cuáles son los elementos, porque son los mismos elementos, y aplicarlos al nuevo contexto del nuevo pacto. Y allí pues celebrarlo. Porque no podemos inventarnos nada, no podemos interpretar nada a nuestro antojo, sino que todo tiene que cuadrar con la Biblia, con la palabra de Dios. Biblia se interpreta con Biblia y punto. Entonces, cualquier cosa que yo afirme del Nuevo Testamento tiene que estar en línea con el Antiguo Testamento. Cambian las circunstancias, cambia el contexto, pero los elementos en sí prácticamente son los mismos. En el antiguo pacto, el antiguo pacto, ¿cómo fue realizado? Dice la Biblia que cuando Dios primero salvó a Israel, siempre, mis amados hermanos, separen la salvación con la entrada al reino de los cielos. Esto no lo entendió la iglesia por 2000 años, lo estamos entendiendo ahora. ¿Y por qué lo estamos entendiendo ahora? Porque es el tiempo del fin y está profetizado que en el tiempo del fin se entenderán muchas cosas.
O sea, por eso a Daniel se le dijo, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán en el fin. Entonces, una de las razones por las que estamos entendiendo muchas cosas de la Biblia ahora en este tiempo es porque estamos en el tiempo del fin. Es una señal más de que estamos ya en el tiempo del fin. Entonces, dado que tenemos este antiguo pacto, como decía, Dios, usted, o sea, nadie puede pactar con otra persona si esa persona no es libre, independiente y que pacte voluntariamente. Por eso es que en todo contrato dicen, comparecen fulano de tal y fulano de tal ante mí, dice el juez, ¿no? En libre ejercicio de sus facultades, libre y voluntariamente, a convenir el siguiente pacto bajo las siguientes cláusulas. O sea, nadie, por eso es que yo ya estoy demasiado viejo, pero por ejemplo, un hombre de 20 años soltero no se puede casar con una muchacha de 15 años. Libre y voluntariamente. Esa muchacha no está todavía en libertad, en edad, no tiene todavía la libertad para poderse casar, todavía está bajo la tutela de sus padres, hasta cuando cumpla 18 años. Entonces, para poderse casar, primero tiene que casarse con los taitas. Los taitas tienen que ir y firmar y consentir para que se case. De lo contrario, así ella quiera, no se puede casar porque la ley no le permite. Todavía no es mayor de edad, todavía no está en libertad de ejercer ese derecho. Un esclavo tiene amo, tiene dueño. Y nadie puede hacer contrato con un esclavo. Pongamos que volvemos 500 años atrás. Estamos en el tiempo de la esclavitud. Y usted tiene un esclavo por ahí. Es suyo. Usted lo compró, le pertenece a usted. Usted sabe que en ese tiempo los esclavos eran como un animalito más en la casa. Es su esclavo. Y yo quiero hacer un trabajo en mi granja, en mi chacra. Entonces yo no puedo ir y decirle al esclavo suyo, vea vecino, véngase a ganar una chauchita por acá. Porque el esclavo, él no es dueño de sí mismo, él no tiene voluntad propia, él le pertenece a un dueño. Es como que si usted cogiese el caballo del vecino para trabajar en su granja. Usted no puede. Si usted le dice al dueño, es que el caballo me dijo que bueno, ¿qué le pasa? ¿Acaso que el caballo se manda a sí mismo? El caballo es mío. Así era considerado un esclavo. Entonces el esclavo no puede hacer pactos, no puede hacer tratos. Por eso es que Dios no podía hacer pactos con Israel en Egipto. Porque en Egipto ellos tenían amo y dueño, era Faraón, eran esclavos. Por eso es que Dios primeramente los liberó, los salvó y los sacó al desierto. Una vez que pasaron el Mar Rojo, eran libres de Faraón, libres de la esclavitud y libres de Egipto. Recién ahí ellos eran libres. Y recién allí es que Dios los lleva al monte Sinaí y hace el pacto con ellos en el monte Sinaí. No lo hizo en Egipto, sino que lo hizo en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque ahí ya eran libres. Ahí sí Dios podía proponerles un pacto y transar con ellos. Ahí Israel ya estaba en la capacidad, en la condición de celebrar un pacto. Por eso es que una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Y como veíamos en alguna clase anterior, ahí está el cuadro, todavía no se ha borrado. El antiguo pacto fue tipo, figura y sombra. El antiguo pacto fue entre Dios e Israel. El antiguo pacto fue para que Israel entrara a la tierra prometida de Canaán. El nuevo pacto es para que podamos entrar en el reino de los cielos. Póngame atención a esto, no se me desconecte. Síganme por favor el hilo para que pueda aprovechar todo lo que les estoy compartiendo. La salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes. Ustedes tienen que diferenciarlos.
Porque usted tiene que entender que no por ser salvos vamos a entrar en el reino de los cielos. Esa es una confusión, como repito, de la iglesia por 2000 años. Los teólogos no lo han visto. Por más inteligentes y connotados y famosos que hayan sido, no lo han visto. Hasta ahora usted escucha a los grandes teólogos y no le explican eso, no lo entienden. Por eso es que es una confusión. Nosotros estamos descifrando la Biblia, estamos entendiéndola y se hace sencillita y no tiene contradicciones. ¿Por qué estamos entendiendo estas cosas? No todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Fueron salvos para que puedan entrar a la tierra prometida. Fueron salvos para que puedan hacer un pacto con Dios y de esa manera puedan entrar a la tierra prometida. Por eso es que Dios les dijo a los hijos de Israel allí en el desierto, en el monte Sinaí, una vez que salieron de Egipto, una vez que fueron salvados: si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa. Si es que así le dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Si están de acuerdo, seguimos. Y si no, ya son libres de aquí. Aquí nos damos las manos y nos abrimos. Pero dice que Moisés bajó y les dijo todas esas palabras al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, aceptamos este pacto que Dios nos propone. Entonces allí es que Dios se compromete a tomarlos como su pueblo y llevarlos a la tierra que les había prometido a sus padres. Llevarlos a la tierra prometida, que es tipo, figura y sombra del reino de Dios. Porque el reino de Dios es nuestra tierra prometida. Entonces, tenemos que separar estos dos eventos. Si usted no los separa, la Biblia es confusa. No se la puede entender. Porque por un lado, usted entiende que la salvación es por gracia, que por gracia somos salvos, y por otro lado dice que el que hace la voluntad de Dios es entrará en el reino de los cielos, que no es el que me dice Señor, Señor. Entonces ahí hay contradicción. ¿Por qué? Porque pensamos que salvación y el reino de los cielos es la misma cosa, y no es lo mismo. La salvación es gratis, es gracia, pero la entrada al reino de los cielos es por obediencia. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso metas en la cabeza. Discuta lo que usted quiera, si alguno no quiere entenderlo. Pero al revés, a la Biblia, al revés y al derecho te enseña eso. No hay otra cosa. Entonces, un pacto se hace con una persona libre. Una persona libre. Por eso es que usted y yo, ya siendo salvos, ya estamos libres de Satanás, del dominio de Satanás, quiere decir. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos. Que podemos pecar, pero ya no porque somos esclavos, sino por elección propia. Porque si el Hijo os libertareis, los libertares seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Así que si usted aceptó genuina y realmente a Jesucristo, usted es libre, ya no es esclavo del pecado. Si usted peca, ya no le eche la culpa al diablo. Usted tiene que reconocer su pecado y pedirle perdón a Dios y arrepentirse y cambiar de vida. Entonces, nosotros ya somos libres. Por eso es que este nuevo pacto se lo tiene que realizar con gente ya cristiana, ya salva. La iglesia te ha predicado salvación, pero no te ha predicado el nuevo pacto, no te ha predicado el reino de los cielos. Reconozcamos, no nos han predicado eso, ni yo predicaba eso, hasta cuando Dios me ha mostrado estas cosas. Entonces, ahora que entendemos, estamos predicando el reino de los cielos y entendemos que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser santos, obedecer la ley de Dios. Pero también hemos entendido de que por nuestras fuerzas no podemos obedecer, ni ser perfectos, ni ser santos. Y que por eso Dios ha establecido un nuevo pacto con la iglesia en Jesucristo. Para que mediante este nuevo pacto realizado en la sangre y el sacrificio de Jesús, nosotros podamos cumplir la ley de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y bienaventurados los de limpio corazón, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. No es cualquiera. Así que ahora, estando ya
en Cristo, estando ya salvos, ahora que estamos, por así decirlo, si nos comparamos con Israel, ahora que ya estamos al otro lado del mar, todavía no estamos en Canaán, estamos al otro lado del mar, ya no hay egipcios, ya se los tragó el mar, ya no hay faraón que nos gobierne, que nos domine. Ahora que somos libres, ahora estamos delante de Dios, estamos delante del monte de Sión, ahora estamos delante de Jehová. Él ahora es el amo, dueño y señor. Así que Él nos propone un nuevo pacto, un pacto. ¿Para qué? Para que podamos entrar a nuestro reino de los cielos, a nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos, que se manifestará cuando Jesucristo venga. Pero hasta tanto estamos cruzando el desierto. Pero para cruzar el desierto y no fracasar en este trayecto, necesitamos firmar este nuevo pacto con Dios en la fe de Jesucristo, de manera que podamos cumplir la ley de Dios y que no fracasemos como fracasó Israel allá en el desierto. Ellos fracasaron porque hicieron un pacto en la sangre de animales, y esa sangre no hacía nada en el corazón y la mente de la gente. La diferencia es que ahora nosotros hemos hecho un pacto, o vamos a hacer un pacto, en la sangre de Jesús. Y la Biblia dice que esta sangre de Jesús limpia nuestra mente y nuestros corazones de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, ahora no tenemos excusa. Ahora podemos vivir una vida que al Señor le agrada. Ahora podemos vivir una vida santa. Ya sáquese la boca eso de que nadie es perfecto. La Biblia dice que Él nos perfeccionó. No contradiga a Dios, no contradiga la Biblia. Más bien afirme lo que la Biblia dice, póngase en línea con lo que la Biblia dice, crea. Que le parece eso demasiado que no, inverosímil, bueno, Dios es un Dios de milagros y para Dios todo es posible. Y si creemos en Él, Él nos va a hacer perfectos y santos. Por eso Él dijo, sed pues vosotros perfectos y santos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y santo. Él no va a pedirte una cosa que tú no puedes hacer. Así que por favor aceptemos eso, tengamos fe, proclamemos, declaremos con fe que sí se puede. Entonces, este pacto lo vamos a realizar los que ya han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Has recibido a Jesucristo como tu Salvador, más que Señor, como Salvador todavía. Porque Israel en Egipto, ¿cómo aceptó a Dios? Lo aceptó como Salvador. Ellos lo que querían es zafarse de Egipto, de la esclavitud. Lloraban, clamaban, gemían por eso. Y lo que querían era libertad. Entonces, allí Dios no hizo ningún pacto, porque al rato que se hace un pacto, Dios se convierte en Señor. Entonces Dios solamente liberó al pueblo. En el desierto se convirtió en el Señor de ellos. Ahí ellos pactaron y Dios pasó a ser su Dios. Por eso dijo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ahí después de hacer el pacto, cuando les proponía el pacto. Ahora, dice la Biblia que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día, o sea, a los 3 meses justito, Israel llegó al monte Sinaí. Ahí nos está dando lugar y fecha. Porque todo contrato tiene lugar y fecha. En el mes tercero, los hijos de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, dice, ¿no? Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y allí acampó Israel delante del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás, o sea, Moisés subió, el pueblo se quedó abajo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis cómo os saqué de la tierra de Egipto y lo que hice a los egipcios. Ustedes vieron cómo yo los salvé y cómo yo los liberté. Y os he traído en alas de águila hasta mí. O sea, ya son libres. Ahora vamos a hacer un pacto. Ahora pues, si oyereis mi voz, si es que me hacen caso, si aceptan lo que les voy a decir, y guardan, cumplen
cumplen mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro, mi pueblo. Porque mía es toda la tierra. Yo escojo a quien quiero. Y vosotros me seréis una nación de sacerdotes, o sea, de siervos, y gente santa. Porque Dios no nos salvó para seguir viviendo en inmundicia. Que por gracia, te salvó por gracia para que ya no vivas en la inmundicia, pues. Pero la iglesia está confundida por allá, una gran mayoría, y creen que ser salvo por gracia es simplemente dices que crees en Jesús y puedes vivir como te da la gana, que total es por gracia. Eso es una perversión de la gracia de Dios. Fuimos salvados por gracia, sí, pero para que seamos un pueblo santo, una nación de sacerdotes, una nación de siervos. Así dirás a los hijos, anda y diles así, si es que quieren bien y si no, también. Pero el pueblo dijo, nosotros haremos todo lo que... Dice que el pueblo respondió a una sola voz, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió las palabras de Jehová. Y Jehová dijo, listo, entonces al tercer día, santifíquense. Y al tercer día yo desciendo sobre el monte y les voy a enseñar y les voy a decir en qué consiste mi pacto. En qué consiste ser una nación de sacerdote y gente santa. Al tercer día Dios bajó sobre el monte. Ustedes saben, el monte temblaba, humeaba en fuego. Y se estremecía en gran manera, el sonido de bocinas era fuertísimo, y dice que Jehová comenzó a hablar con voz tronante, y el pueblo estaba ahí abajo, y Dios le dijo, bueno, ahí le dio las leyes, los mandamientos que tenían que cumplir para ser un pueblo santo y una nación de sacerdotes. Eso pasó así. Y luego el pueblo se aterrorizó, tuvo miedo, y le dijo a Moisés, Moisés, por favor, anda y habla tú con Dios. Habla tú y luego tú nos dices a nosotros lo que Él ha dicho. Estamos de acuerdo con todo, pero anda y habla tú nomás porque a nosotros nos da miedo. Porque ¿cómo sería el terror? Porque dice que el monte Sinaí temblaba y ardía como un horno. Y habían truenos, relámpagos, bocinas, trompetas, quiere decir, ¿no? Y la voz de Dios era que tronaba y todito se removía. Y el pueblo estaba realmente espantado y asustado. Entonces Moisés dijo, está bien. Y Dios también dijo, está bien. Solamente que yo quería que sepan. Que sepan que todo lo que yo te voy a decir soy yo quien te lo está diciendo, para que te crean. Y número 2, para que tengan miedo y temor. Para que sepan que yo soy fuego consumidor. Y que si van a pactar conmigo, es para que cumplan. Es para que cumplan. Entonces Moisés se quedó arriba unos cuantos días tal vez, y luego descendió. Bueno, antes de descender Jehová le dijo, anda, desciende y vuelve a subir tú y Aarón, Nadab y Abiú, que eran los sacerdotes, hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Suban, pero desde lejos, se inclinarán desde lejos. Eso está en Éxodo 24, si no estoy mal. Se inclinarán desde lejos. Ahí os inclinaréis. Pero Moisés, solamente Moisés se acercará a mí. Los demás no se acerquen. Los demás no se acerquen. Sino que se queden allí. Ni suba el pueblo con él. Entonces, esto le dijo a Moisés. Dios allá en el monte. Le dijo, baja, desciende y subes tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. Pero suben hasta cierto punto. No se acerquen mucho. Desde lejos se inclinarán. Allí se quedarán ellos y solamente tú subirás hasta mí. Te acercarás a mí. Entonces Moisés descendió y les contó todas las palabras de Jehová y todas las leyes que Dios le dio esos días allá en el monte. Los 10 mandamientos más otras leyes que les dio. Y Moisés bajó y le contó al pueblo todas estas leyes y estas palabras de Jehová. Y la Biblia dice que una vez más, todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. No contento con esto,
Moisés escribió todas esas palabras en un libro. Se hizo un libro de todo lo que Jehová le había dicho en el monte, esas leyes. Se hizo un libro. Y dice que se levantó de mañana al siguiente día e hizo un altar al pie del monte Sinaí. Y escúcheme, y levantó 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Para qué levantó esas columnas? Esas columnas eran como testimonio de que allí en ese lugar Israel hacía un pacto con Dios. Hoy en día no se levanta una columna, hoy en día se firma un papel. Porque cuando tú haces un pacto, un trato, luego vas, expresas tu deseo y tu propuesta, y eso la dices, pero eso hay que dejar un testimonio, hay que dejarlo escrito. Hoy en día se lo deja escrito. Y eso reposa en las notarías como un testimonio. O sea, si mañana pasado el uno se hace loco por ahí, entonces tú vas a la notaría y pides una copia de ese contrato y el notario te entrega una copia de eso, porque quedó un testimonio allí. Pues Moisés levantó 12 columnas de piedra como testimonio, según las 12 tribus de Israel, para decir: aquí en este lugar, las 12 tribus, toditos, porque la Biblia dice que el pueblo, todos a una sola voz, todititos, dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés levantó eso, y envió Moisés a los jóvenes del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, los cuales dice que ofrecieron holocaustos, becerros, como ofrendas de paz para Jehová, allí en ese altar que Moisés levantó al pie del monte. Y junto a esas 12 columnas, ¿no?, de piedra que levantó también Moisés según las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra, escúchenme, que Moisés tomó la mitad de la sangre de los sacrificios, la mitad de la sangre, y las puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Por favor, síganme, visualicen en su mente lo que le estoy diciendo. Moisés levanta el altar. Aparte del altar, y eso delante, frente al pie del monte Sinaí, porque allí se celebró el primer pacto, el antiguo pacto. Y junto al altar, pues levanta 12 columnas como testimonio de las 12 tribus de Israel. Y mandó a los jóvenes de los hijos de Israel que ofreciesen holocaustos y becerros como sacrificios de paz para Jehová, para pactar. Una vez que ellos hicieron los sacrificios, Moisés tomó la mitad de la sangre de los animales y la puso sobre tazones allí junto al altar. Y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el holocausto, sobre el altar. ¿Qué representaba el altar? Dios. Así que la mitad de la sangre se regó sobre, por así decirlo, sobre Dios, porque era un pacto de sangre. Y la regó sobre el altar. Y después de que regó sobre el altar, y Moisés tenía ahí la sangre en tinas, seguramente la sangre de los becerros, dice que tomó el libro. ¿Se acuerdan que él hizo un libro? Después que Israel dijo: sí, aceptó, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés dijo: chuta, bueno, él conocía su ganado, como se dice, no conocía a su gente. Dijo: no sea que esto después se olviden, voy a hacer un libro. E hizo el libro y puso ahí todas las leyes y todo lo que Jehová había mandado para hacer el pacto. Entonces Moisés, después de que puso la sangre en los tazones y roció la sangre, la otra mitad, sobre el altar, dice que tomó ese libro y una vez más lo leyó a oídos de todo el pueblo. Porque Moisés quería estar seguro de que todos entiendan y sepan que están celebrando un pacto, que se estaban comprometiendo en un pacto con Dios. O sea, que no lo tomen a la ligera, que no lo hagan tan livianamente, sino que estén conscientes de lo que estaban realmente haciendo. Es como usted cuando hace un pacto. ¿A cuánto les pasa que van y firman como quiera nomás? A veces ni leen.
Y después están en demandas, están en cuantos problemas, porque no leen. Pues Dios quería que Israel, y Moisés quería que Israel lea, sepa, lea las letras chiquitas que a veces ponen allí en los contratos, de manera de que no se le escape nada, para que Israel esté totalmente consciente, porque Dios no quiere engañar a su pueblo. Dios quiere bendecirlo y quiere que su pueblo esté totalmente claro en lo que está haciendo. Entonces, una vez más, Moisés saca el libro y comienza a leer todas las leyes. Como quien dice, verán, si van a pactar con Dios, ustedes se comprometen a cumplir estas leyes. Y una vez que Moisés acabó de leer ese libro, dice que una vez más el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Entonces, una vez que ya por tercera vez Israel dice, haremos todo lo que Jehová ha dicho, aceptamos este pacto, porque ya es tercera vez que dice Israel eso. La primera lo dijo allá en el capítulo 19. Y luego aquí lo dice 2 veces. Entonces, una vez que Israel dijo esto, entonces Moisés tomó la sangre que estaba en los tazones y dice que la roció sobre el pueblo. En hebreo dice que la mezcló con agua, para que alcance seguramente, porque imagínense, 2 millones de personas. Y dice que la mezcló con agua, con lana escarlata e hisopo, y dice que roció a todo el pueblo con esa sangre. La mitad de esa sangre estuvo sobre Jehová, se regó sobre Dios, y la mitad se regó sobre el pueblo, entre las dos partes que convenían en ese pacto. Allí Israel, ¿a qué se comprometió? A cumplir esa ley. ¿Para qué? Para poder entrar en la tierra prometida en Canaán. Ustedes saben que ellos después violaron ese pacto, no obedecieron. ¿Entraron a la tierra prometida? No, ellos no entraron. O sea, Israel entró, pero esa gente no entró. Por eso es que yo le digo, la iglesia va a heredar la tierra. El asunto es si tú vas a estar allí o no. O sea, no te quepa menor duda de que realmente Dios va a cumplir. Él nos ha prometido la tierra y vamos a reinar con Jesucristo. El problema es quiénes van a reinar con Él. La iglesia va a entrar, pero quiénes de los que componen la iglesia son los que van a reinar con Jesucristo. Si es que guardamos el pacto, entraremos. Si no, no entraremos. Ustedes saben que de la gran mayoría de ellos Dios no se agradó, y por eso quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Y Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren esto. Y dice, ¿por qué dice que no quiero que ignoren? Porque nos puede pasar a nosotros también. Usted no se contente que porque recibió a Jesús, que ahí sintió calor, un escalofrío, y que sintió y vio la presencia de Dios cuando conoció a Jesús. Todo eso es bueno y es bonito, pero eso no te garantiza que vas a entrar en el reino de los cielos. Porque Israel también estuvo bajo la nube. Ellos también vieron el mar abrirse en 2 y pasaron en seco. Ellos también fueron librados de Faraón de una manera tremenda, estuvieron bajo la nube. Ellos bebieron del agua que salía de la roca. Semejantes milagros. Comían el maná que aparecía de la nada. Sin embargo, perecieron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron idólatras, porque fueron fornicarios, porque fueron murmuradores, porque no guardaron el pacto, no cumplieron el pacto. Y un pacto se firma para cumplirlo, pues. Porque si yo cumplo sin que el otro cumpla, entonces yo estoy siendo injusto. Puedo ser bueno, pero no justo. Y Dios es bueno, pero por sobre todas las cosas Dios es justo. Entonces Él no puede dejar entrar al cielo a alguien solamente porque Él es bueno. Su bondad está en que nos dio a Jesucristo para que podamos cumplir el pacto, podamos cumplir la ley de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que es evangélico, no todo el que está en la iglesia, no todo el que es maestro de escuela dominical, no todo el que es pastor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. Ahora, hermanos, voy a leerles, como repito una vez más, yo no soy un experto, yo no soy un abogado, no soy experto en leyes, pero por sentido común y más por el deseo enorme que tengo de querer hacerme entender y de llevarles a ustedes a un conocimiento más cabal de Dios, he redactado esta hojita. Este es el pacto, el nuevo pacto. Alguien dirá que no hay necesidad de esto, que esto, de acuerdo, pero yo lo voy a hacer con ustedes como una herramienta nada más para poder entender mejor el nuevo pacto, para concientizarles, para que estemos más entendidos del nuevo pacto que tenemos con Dios. Entonces yo aquí he puesto algunas cositas. Dice, por ejemplo, ¿has pactado con Dios? Hay una pregunta. Y si has pactado, ¿qué pactaste? ¿Cuáles son las cláusulas de ese pacto que dices que tienes con Dios? Hay muchos que dicen, bueno, es que el pacto dice que por fe. Sí, pero eso es muy general. Es mucho más que eso. 2. ¿Por qué es necesario que todo creyente conozca el contenido del nuevo pacto que ha convenido con Dios? Es necesario. Si no sabes en qué consiste el nuevo pacto, entonces ¿cómo puedes decir que has pactado con Dios? 3. ¿Por qué es necesario que cada creyente de manera personal e individual acepte y haga conscientemente el nuevo pacto propuesto por Dios en la Biblia, en el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, a fin de entrar en el reino de los cielos y heredar la vida eterna? La idea es de que usted conscientemente haga este nuevo pacto con Dios. Por eso, esta herramienta, esta hojita. Primero, considerando que Jehová Dios soberano en su sola potestad va a juzgar a todo hombre y que de acuerdo a su juicio iremos a salvación eterna o a condenación eterna. O sea, estamos considerando, ya que Jehová Dios soberano nos va a juzgar y esto es inevitable. No es que si tú quieres o no quieres, creas o no creas en Él, quieras o no quieras, Jehová va a juzgar a todo ser humano un día. Y ya que Él es el juez y que de Él depende que entremos a la vida eterna o vayamos a la condenación eterna, entonces estamos interesados en celebrar este nuevo pacto. Considerando 2, que según lo que Jehová Dios ha determinado, todo hombre para poder entrar en el reino de los cielos debe ser santo y perfecto, cumpliendo la ley de Dios manifestada en su palabra, la Biblia, y en especial en el Nuevo Testamento. Considerando que ese Dios que nos va a juzgar dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser santos y perfectos, cumpliendo los mandamientos del Señor, entonces queremos celebrar este nuevo pacto. 3, considerando que resulta imposible para el hombre ser santo y perfecto en sus propias fuerzas, ya que vive en una naturaleza irremediablemente pecaminosa, queremos celebrar este nuevo pacto. Ese es el tercer considerando. Dado que Dios es el juez, dado que ese juez dice que para entrar al reino de los cielos solamente entrarán los que son santos y perfectos, y dado que nosotros no podemos ser perfectos y santos, viene el considerando 4. Considerando que Dios, en su gran misericordia, estableció un nuevo pacto mediante el sacrificio de su Hijo Jesús,
para que todo aquel que en Él, que quiera ser santo y perfecto, pueda acogerse a Él para lograr la santidad sin la cual nadie verá al Señor Dios. O sea, repito una vez más, no se me pierda, sígame, y perdone que soy muy repetitivo para algunos. Dado que Dios nos va a juzgar, te guste o no te guste, Dios nos va a juzgar a todo ser humano. Dado de que Él ha determinado que para entrar en el reino de los cielos solamente van a entrar los santos y perfectos. Y dado que nosotros no podemos ser santos y perfectos en nuestras propias fuerzas, y dado que Dios mismo, para que seamos santos y perfectos, estableció un nuevo pacto en Jesucristo, considerando todo esto, considerando que Miguel Moreira desea con todo su corazón y con toda su alma entrar en el reino de los cielos, con todos estos considerandos, firmamos el nuevo pacto. Y yo pongo así, escúchenme. Yo, Miguel Ángel Moreira Montenegro, cédula de identidad número 1706-72887-8, en pleno uso de todas mis facultades, libre y voluntariamente, convengo en celebrar el presente nuevo pacto con Jehová, Dios Santo y Eterno, juez de vivos y muertos. Reconozco a Jehová Dios como el juez supremo y soberano del universo, y reconozco también que soy irremediablemente pecador, que carezco de toda capacidad y posibilidad de ser santo y perfecto por mí mismo para poder evitar ir a la condenación eterna. Convengo en celebrar este nuevo pacto con Dios a fin de obtener la santidad y la justicia de Dios por medio de Jesucristo para alcanzar el reino de los cielos y la gloria eterna al tenor de las siguientes cláusulas. ¿Cuántos quieren celebrar conmigo este pacto? Alguno dirá, pues que yo, bueno, sí, posiblemente ya usted algo tiene de entendimiento en esto, pero es bueno ponerlo bien claro. Hacerlo bien clarito, de manera que tengamos la certeza de que en realidad estamos bajo el nuevo pacto. El texto del nuevo pacto. Yo, Miguel Ángel Moreira Montenegro, no, ya leí, al tenor de las siguientes cláusulas. Primera, Miguel Ángel Moreira Montenegro acepta ser santo y perfecto, obedeciendo y guardando todos los mandamientos de Dios manifestados en toda la Biblia y más específicamente en los Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Es la primera cláusula. Nosotros aceptamos ser una nación de sacerdotes y gente santa. Ahora, ya vamos a ver, ya dijimos que no lo podemos por nosotros mismos, pero ya vamos a ver, o sea, Dios nos va a dar la forma para cumplirlo. 2, segunda cláusula. Miguel Moreira acepta servir a Dios en santidad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y predicando el reino de los cielos. Escucharáme bien, si usted va a pactar con Dios, usted acepta ser un pueblo santo. Segundo, usted acepta servirle a Dios. ¿Servirle a Dios en qué? Buscando el reino de Dios y su justicia, predicando el evangelio del reino. Pondráme atención, o sea, porque usted va a pactar. Usted tiene que entender, esas son las cláusulas en las que nos comprometemos. Porque Dios le dijo a Israel, ustedes me serán un pueblo santo y una nación de sacerdotes. Sacerdotes es alguien que sirve a Dios en las cosas de Dios. Que usted trabaje en una empresa, en un negocio, eso no es servirle a Dios. A no ser que la empresa, el negocio, tenga como objetivo número 1, principal, predicar el reino de los cielos. Pero sin engañarnos, porque si el objetivo es hacer dinero, lo cual no es que sea pecado, pero usted no está sirviendo a Dios. Tengamos bien claro eso. Hay gente que se pasa trabajando honesta y honradamente todos los días de la semana, pero no le sirve a Dios en lo absoluto. ¿Qué hace para Dios? Nada.
Y no me diga que yo leo la Biblia, que yo oro, porque eso no es servirle a Dios. Eso es servirse usted. Eso es fortalecer su alma, su corazón, su vida, para poder seguir trabajando en su negocio. Entonces estamos pactando porque Dios pactó con un pueblo para que le sirva. Para que le sirva. Entonces la segunda cláusula es que aceptamos servir a Dios en santidad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, predicando. Ahora, ni siquiera comparten los mensajes que predicamos acerca del Evangelio del Reino. Por lo menos, esfuerces un trabajito a poner clic allí y poner compartir. Algo es algo. Para que alguien, de pronto algún amigo, familiar suyo, escuche, a lo mejor se le ocurre escuchar eso que usted ha puesto allí en su página. Y escuche del Evangelio del Reino. Eso es lo mínimo que podríamos hacer. Pero aparte de eso, usted tiene que visitar, que hablar, que motivar, tiene que invitar a la iglesia. Yo no sé. Hay un pocotón de cosas que hay que hacer para buscar el reino de Dios y su justicia. Tercera, Miguel Moreira se compromete a poner toda su fe única y exclusivamente en la sangre y el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, realizado en la cruz del Calvario, a fin de alcanzar la santidad y la perfección que Jehová Dios demanda. Escúchenme, me comprometo primero a ser santo, a obedecer los mandamientos de Dios, porque santidad quiere decir obedecer los mandamientos de Dios. En segundo lugar, me comprometo a servirle, predicando el Evangelio del Reino. Tercero, me comprometo a poner toda mi fe, única y exclusivamente, en la sangre y el sacrificio de Jesús. Esos son mis compromisos. Cuarta, Dios, por su parte, mirará la fe de Miguel Moreira en la sangre y el sacrificio de Jesús, su Hijo. Mirará la sangre de Jesús en las manos y el corazón de Miguel Moreira y quitará, esta es la parte de Dios, y quitará el pecado de su mente y corazón. Sí me va siguiendo el hilo, ¿no? ¿Cómo van las cláusulas? Las tres primeras son cosas que yo tengo que hacer. O sea, que yo tengo que comprometerme. Si yo me comprometo a esas tres y pongo, haciendo énfasis en la tercera que dice que pongo mi fe en Jesucristo, Dios se compromete. En este nuevo pacto es Dios quien se compromete a quitar el pecado de mi mente y mi corazón, para que yo pueda ser santo y para que yo pueda servirle a Dios en santidad. Quinta, Dios escribirá y pondrá sus leyes en la mente y corazón de Miguel Moreira y limpiará de toda obra muerta y de conciencia de pecado la mente y el corazón de Miguel Moreira. Dios quitará el pecado, pero también Dios se compromete a poner su ley y su espíritu en mi mente y en mi corazón, para limpiar mi mente, porque el pecado está en tu mente. Qué terrible que es tu mente. Y Dios se compromete a poner su ley allí para limpiar toda esa basura de nuestras mentes y nuestros corazones. Sexta, Dios tomará a Miguel Moreira por su Hijo y será su Dios. Esto reza el nuevo pacto. Dios tomará y dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pacto, escúcheme, ya lo estableció Dios hace 2000 años en la cruz del Calvario. Lo que falta es que cada uno de nosotros acojamos el pacto, aceptemos el pacto, firmemos el pacto, porque Dios ya lo propuso bajo estas condiciones, bajo estas cláusulas. Porque no me estoy inventando las cláusulas, están en la Biblia. Séptima, Dios pondrá en Miguel Moreira su santidad y su justicia para que pueda tener vida eterna
y heredar el reino de los cielos. Octava, en caso de incumplimiento, hay que ponerle todo aquí. En caso de incumplimiento por parte de Miguel Moreira, porque Dios no va a incumplir jamás su pacto. En caso de incumplimiento de este pacto por parte de Miguel Moreira a este nuevo pacto, solo quedará una horrenda expectación de juicio y de hervor del infierno que lo devorará en el infierno. Solo quedará una horrenda expectación de juicio y de hervor que lo devorará en el infierno. Eso dice la Escritura. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, rechazando este nuevo pacto, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que va a devorar a los adversarios. Nota, dice, el nuevo pacto solo lo pueden firmar personas ya salvas, es lo que decíamos al comienzo, ya que tiene la vida de Dios. No se puede hacer un pacto con una persona muerta en delitos y pecados. No se puede hacer un pacto con esclavos de otro amo. Por eso Dios primero salvó y liberó a Israel de Faraón y de Egipto antes de celebrar el antiguo pacto con ellos. De igual manera, Dios primero nos salvó dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y una vez salvos y con vida celebramos este nuevo pacto. Amén. Conocoto, 30 de mayo de 2021. Para constancia de lo pactado, firmo a continuación. Miguel Moreira, cédula de identidad, número tal. Digo, hermanos, ¿te ayuda a tener esta hojita y firmarla? Ahora, podrías tener este pacto con Dios sin esta hoja, sin firmar esta hoja, porque esto es espiritual. Pero, creo que es de mucha utilidad tener esta hojita, leerla una y otra vez, firmarla, guardarla y leerla una y otra vez y orar. Y cada vez que tú tengas, escúcheme, cada vez que tú tengas problemas, cada vez que luches con tu mente, saca esta hoja, arrodillado en tu dormitorio, cerrada la puerta, saca esta hoja y delante del Espíritu Santo dile: Señor, aquí dice que tú limpiarás mi mente, quitarás el pecado. Yo firmé este nuevo pacto contigo. Esto es lo que reza el nuevo pacto. Yo estoy poniendo toda mi fe en Jesús. Yo quiero ser santo. Yo aborrezco el pecado. Yo no quiero estar en estas cosas feas y horribles, pecaminosas. Yo quiero vivir santamente. Yo quiero vivir y agradarte a ti. Y le oras al Señor. Y cuando el Señor vea tu temor reverente, Él irá limpiando y cumpliendo su palabra, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de pactos. Quiere decir que cumple su palabra, pero Él espera que tú la cumplas, que tú lo quieras y lo desees con todo tu corazón. Hermanos, espero en la gracia del Señor, en la misericordia de Dios, que esto traiga luz a tu mente, a tu corazón, a tu vida, que te ayude para que puedas crecer en la gracia del Señor Jesucristo y puedas heredar la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor. No importa lo que te digan las religiones, no importa lo que te diga por ahí un pastor. Hay esos que te dicen que no importa, que Dios es bueno, que Dios sabe que eres humano y que no importa si estás en adulterio, en fornicación, que nadie es perfecto. Por favor, ese, aunque tenga título de pastor, es un emisario del diablo.
Es el diablo hablándote a través de la boca de alguien que se llama pastor. Tú tienes que entender que Jesús dijo, sin santidad. Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados, dichosos los de limpio corazón. Y para tener un limpio corazón, usted tiene que pactar con Dios, porque por sí solo usted no puede. Pero tiene que ser santo. Pero para eso tenemos a Jesucristo. Jesús también dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú ves a alguien que levanta muertos, que echa fuera demonios, que hace milagros, que profetiza, pero que te dice que no importa con el pecado, porque Dios es bueno, que nadie es perfecto, que de todas maneras Dios ya murió en la cruz por tus pecados y que no importa cómo estás, por favor, no le creas, porque a ese pastor, a ese líder, a ese evangelista, el día del juicio, Dios le dirá, Jesús le dirá, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Aunque hayas resucitado muertos, aunque hayas echado fuera demonios, aunque hayas profetizado en mi nombre, apártate de mí, no te conozco. Hebreos dice clarito, hablando específicamente del nuevo pacto, que sin santidad nadie verá al Señor. Y que nuestro Dios es fuego consumidor. Lea Hebreos 12. Dice que si ellos tuvieron temor acercándose a un monte que se podía palpar y que ardía con fuego de este que tenemos aquí nada más, y que se oía bocinas, imagínate de lo que será acercarse al monte de Sión, al monte de Jehová, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que yo no quiero que, a Dios le amamos y en primer lugar hay que obedecerle y seguirle por amor, pero también por temor. A Dios le amamos y también le tememos. Un hijo, un buen hijo, una buena hija ama a su padre, claro que lo ama, pero también le teme. Sabe que su padre va a hacer lo que quiera por ella o por él. Sabe que puede dar hasta la vida por ellos. Pero que ese padre está bien fanjado los pantalones y bien amarrada la correa. Y que le va a sonar hasta que le duela para corregirle. Porque padre que ama, corrige a sus hijos. Justamente porque los ama. Pero si ya no se corrige, solamente queda una horrenda expectación de juicio y de hervor que los va a devorar en el infierno. Hermanos, tengo aquí unas hojitas, no sé quién desea llevarse una, pero fírmela y guárdela. Cuídela como su cédula. Es simbólico, pero es de mucha significación. Si Dios nos ha traído a este conocimiento, si Dios nos está abriendo la mente, el corazón, nos está haciendo entender estas cosas, valoremos y apreciemos lo que Dios nos está enseñando. Que nadie más lo ha hecho, pues qué importa que nadie más lo haya hecho. Total, Dios ha dicho que en este último tiempo vamos a entender esto y muchas otras cosas más que vamos a seguir entendiendo. Porque es el tiempo del fin y Cristo viene. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, nuestro Maestro, porque eres tú quien nos das la sabiduría y la revelación de tu palabra, el entendimiento. Gracias, Dios, por este nuevo pacto. Gracias, porque este nuevo pacto exige, sí, exige santidad, perfección, servicio. Pero este nuevo pacto incluye la gracia tuya a través de Jesucristo para que podamos justamente ser santos y perfectos y podamos servirte, buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Gracias, Señor. Nosotros no estamos locos. Nosotros hemos entendido esto y queremos con toda la fuerza de nuestro corazón
pactar contigo. Y los que ya hemos entendido esto de alguna manera, pues queremos confirmar este pacto contigo. Por eso quizá dejaste la Santa Cena, para que la hagamos periódicamente. Para que periódicamente estemos confirmando y recordando este nuevo pacto. Porque tú dijiste, esta copa es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Así que Dios, firmamos este pacto, lo hacemos. Y hoy quizá más conscientemente queremos pactar contigo. Yo, Miguel Moreira, pacto contigo en todas las palabras que hemos hablado, que tú nos has hablado en esta mañana por el Espíritu Santo. Acepto todo lo que tú has dicho, haré. Y como iglesia te decimos que todas tus palabras las haremos y obedeceremos. Porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Estamos confiando en Cristo Jesús, en la gracia de Dios, en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores, sobre todo sobre el pecado y sobre Satanás. Así que Dios, nos declaramos, yo, Miguel Moreira, me declaro un hombre que está bajo el nuevo pacto, que libre y voluntariamente, conscientemente y en todo y en el uso de todas mis facultades, yo he decidido hoy día pactar contigo para poder heredar la vida eterna. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a proceder a la Santa Cena. Escúcheme, dice la Escritura, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando anunciamos la muerte del Señor Jesús, estamos hablando del nuevo pacto, porque la muerte de Jesús es el nuevo pacto para la iglesia. Ahí se derramó la sangre del nuevo pacto. Entonces, cada vez que usted, de aquí en adelante, cada vez que usted pacta, cada vez que usted toma Santa Cena, acuérdese que está renovando su pacto. O sea, no es que se toma un poquito de vino y un pedacito de pan nada más y ya pasó el asunto. No. Usted tiene que discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Usted tiene que entender que a través de estos elementos, simbólicamente, usted está reafirmando, confirmando el nuevo pacto. Y usted dice, Señor, sí, yo me comprometo a ser santo. Y yo me comprometo a poner toda mi fe en Jesucristo porque yo quiero la santidad. Recuerde que los adúlteros no heredarán el reino, se van al infierno, así sean evangélicos, así sean pastores, se van al infierno. Los fornicarios y todos los pecadores. Así que dígale, Señor, yo pacto contigo para obedecer tus mandamientos, tu palabra. Y al mismo tiempo cuando usted hace eso, también usted pacta y reclama, entre comillas, reclama a Dios que Él cumpla su parte. Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, saca esta basura que a veces quiere dominarme. Y si usted tiene un deseo genuino, verdadero, sincero, Dios lo va a hacer. No le quepa la menor duda, porque Dios es un Dios de pactos. Él cumple su palabra. Primero fallará el cielo, la luna, la tierra, las estrellas, antes que falle una jota, una tilde de su palabra, de su pacto. Así que en esta mañana vamos a confirmar una vez más nuestro pacto. Cierre sus ojitos allí y ore conmigo. Padre, le damos gracias por haber dado a Jesucristo. Gracias por este nuevo pacto que has hecho con la iglesia, que has hecho conmigo.
Este nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, está realizado en la sangre de Jesús, en su cuerpo y en su sangre. Que cuando ponemos la fe en Jesucristo, pues Jesucristo, por su Espíritu Santo, entra en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, y pone su santidad, su ley, su Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra mente. De la misma manera que este pan y este vino entran en mi cuerpo físico y forman parte de mi cuerpo, este pan se convertirá en células y será parte de mi cuerpo físico, y este vino también se convertirá en parte de mi cuerpo físico. Pues que así Jesucristo se haga carne de mi carne y sangre de mi sangre, Señor, en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón. Confirmamos el nuevo pacto infinitas veces hasta que vengas, porque no tenemos alternativa y no queremos alternativas. Pero también te pedimos que limpies nuestra mente conforme reza este nuevo pacto, y que pongas tu ley y tu espíritu en nuestras mentes y corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y como señal de que somos sinceros y honestos en lo que te estamos diciendo, tomamos este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo y tu sangre, y lo comemos y lo bebemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.